el contador público nacional, Guillermo Brígiler, que también es profesor de finanzas de la UCSE Rafaela y del ITEC Rafaela, el libro Finanzas, una puerta para la felicidad. Una llave de la felicidad. Una llave para la felicidad. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, tanto tiempo. Muchas gracias por saludarme. Bueno, saludos a toda la audiencia. Buena salud financiera para todos. Provincia. Soy gerente del Banco de Santa Fe. Sí, señor. Del Banco Santa Fe, digo. Sí. ¿Acá? No, ¿dónde estás? Estoy en la zona, estoy en María Juana en este momento. En María Juana, pero antes era de acá. Sí, fui gerente de acá 2 años. Por eso digo. Sí, claro, soy rafaelino, he nacido en Rafaela, me he criado aquí, soy un rafaelino de pura cepa. Bien, tu papá es comerciante. Mi papá es comerciante, en este momento está jubilado, junto con mi mamá que es docente y bueno, en este momento también jubilada. ¿Conocés la checa? Sí, claro que sí. ¿A tu señora le gusta? Sí. Bueno, te vamos a regalar una checa. Muchísimas gracias, tengo algo para llegar a casa. La vamos a sortear. Ya, Fernando. Fernando quiere la checa. Se la cedo a Julio, mirá qué generoso. Y pobre, y allá Rosana. Sí, demos a Rosana. Pásenle a Rosana la checa. Pásenle a Rosana, después conseguimos más checa. Porque, ¿sabés qué? Rosana me contaba que venían acá a la biblioteca y una de las cosas que le pedían, aunque sea para leer acá, es la revista checa. Así que, bueno, se ha hecho famoso. Y eso que todavía no aparecimos nosotros. Cuando aparezcamos nosotros en la checa. Bueno, vamos. Guillermo, estuviste escuchando parte de la charla con Agustín Rossi. Y realmente yo quiero hablar de economía, pero quiero hablar del idioma que tiene la gente, no esas entrevistas o esas notas largas donde se habla mucho de lo técnico y dice, pero a ver, explícame cómo llego a fin de mes. ¿Qué tiene que cambiar el país? ¿Qué pasa? ¿Qué rol? No quiero entrar a lo político, pero digo, en estas elecciones entra a jugar ahora un personaje que parecía que no iba a jugar y que es el dólar, donde estaba allí en casi 16 pesos, termina hoy en 17 y termina para mí también siendo un condicionante para el gobierno nacional, teniendo en cuenta que ya cuando se movió el dólar automáticamente aumentaron los precios, la nafta tiene un aumento, va a aumentar la nafta en octubre. Digo, ¿qué pasó? En 2 años de estar medianamente la gente, no digo, en la panacea, pero con un bolsillo medianamente acomodado, otra vez a los despidos, otra vez a la indigencia, a la pobreza. Hablar a veces de economía y traerlo al lenguaje de la gente, al lenguaje de nosotros, al lenguaje de todos los días, se hace difícil a veces para el profesional de economía. Es un gran desafío, pero de todas maneras siempre digo que estamos todos hablando de economía con cierta habitualidad. No hay asado, no hay mesa de café donde no se hable de fútbol y donde no se hable de economía. Los argentinos tenemos esa costumbre, ese deporte de hablar de economía, que no ocurre en todos los países. Si comparamos en alguna oportunidad que yo estuve por España, estuve haciendo turismo y traté de buscar algún laburito ahí. Realmente los economistas allá nos quedamos, tenemos hambre, no encontramos un lugar para trabajar con la habilidad que lo hacemos en Rafaela. Cuando hablo de Rafaela es porque es el mercado chico nuestro, quiero hablar de Argentina. A veces la política se nos mete y nos mezcla un poco los temas. Y no se puede hablar de economía sin hablar del dólar. Es otro de los temas en Argentina. Preguntale a un brasilero cuánto cotiza el real en dólares allá, cuánto cotiza un dólar en reales allá. Probablemente no te lo sepa decir. Ahora yo le pregunto a cualquier persona que pase por la calle cuánto está el dólar y me va a decir, saltó 16 a 17 en pocos meses. Todos están pendientes y mirando eso. Miran su equipo favorito de fútbol, la tabla del descenso algunos miramos y otros estamos mirando cómo cotiza el dólar, casi todos. ¿Qué pasó con el dólar? Vamos, tomo cosa, primer variante. Pegó un saltito en estos momentos. ¿Qué hizo Macri en los primeros? Su primer medida económica, a ver si alguien se acuerda, teníamos cepo cambiario, que fue una de las primeras cosas que hace. Hace una devaluación importante de un 40%, un dólar que estaba en 9 pesos, un dólar oficial, un blue que estaba cerca de los 15, lo lleva directamente de un día para otro de 9 a 15 y lo deja flotar. Ese margen de flotación genera una devaluación de un 40%, de 9 a 15 pesos. Ese dólar después se acerca a los 16 pesos, esa devaluación es cercano al 40%. ¿Se acuerdan cuánto fue la inflación del año pasado? Más o menos un 40%. 40%. Siempre el tipo de cambio va a ir acompañando a la inflación o al revés. Si yo devalúo el tipo de cambio por decreto y no lo hacen las fuerzas de mercado, la inflación se va a acercar hacia ese punto.
Es lo que pasa hoy. En diciembre de este año teníamos un dólar de 16 pesos. Hoy, con 6 meses del año, perdón, enero de este año a junio, que podemos medir ya mitad año, tenemos 6 meses de inflación. ¿Cuánto está esa inflación en esos 6 meses? Más o menos un 12%. ¿Cuánto me daría el dólar si yo lo llevo de 16 y lo aplico ese 12% de inflación? Me estaría dando 18. ¿Qué me dice eso? Que el dólar está un poquito atrasado todavía. Hoy, si hoy lo tenemos en 17, podemos decir que tiene algún margen de crecimiento. ¿Cuál fue el crecimiento del dólar? Un 6%. De 16 a 17, la mitad. O sea que podría haber un pequeño crecimiento del dólar. Sin embargo, si la pregunta que me estoy imaginando que me vas a hacer, ¿qué hago? ¿Salvo comprar dólares que está a 17, va a ir a 18? Yo me animaría a decir que no. No veo a los grandes jugadores del mercado comprando dólares, al contrario, los veo vendiendo. Quiere decir que existe todavía un retraso cambiario que se va a seguir manteniendo de acá a fin de año. Pero entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el gobierno anterior cometió el error de tenerlo mucho tiempo al dólar y este gobierno está haciendo lo mismo. Más allá de que en su momento lo liberó, como explicaste, de 9 a 16, ¿sí? Porque el blue estaba en 15, el oficial en 8, lo equipara, ¿sí? Saca el cepo cambiario, lo equipara. Pero ahora lo está teniendo. Lo que ocurre, sí, hay diferencia también en la cantidad de reservas que había, pero lo que ocurre no es, yo no miraría el dólar, sino yo miraría el déficit fiscal. Es decir, en este momento nosotros lo que tenemos es que se está gastando más de lo que ingresa. ¿Qué quiere decir déficit fiscal en criollo? Es decir, no nos alcanza la plata, es decir, lo que estamos recaudando, el sueldo, que vendría a ser la recaudación impositiva, no nos está alcanzando para pagar los gastos que tiene el Estado. Sin meterme a hablar de lo que es el gasto, podemos ver, supongamos que esté bien hecho el gasto, tanto del gobierno anterior como el de este. Partamos de una premisa válida para poder avanzar sobre el análisis. Supongamos que ese gasto está bien hecho o está bien distribuido. ¿Cómo podemos atacar ese gasto? Tenemos 3 maneras. ¿Qué pasa en casa cuando la plata no alcanza? Puedo pedir un préstamo, que es lo que estamos haciendo ahora, nos estamos endeudando constantemente. Puedo recorrer a ahorros que tenía, es decir, a las reservas que tengo que tiene el Banco Central, o reservas que tengo yo en mi casa, o en el caso del Estado tenemos una variable más. El Estado tiene la maquinita de hacer plata. Puede generar más cantidad de billetes y repartirlo. Ahora, todos sabemos, y hay evidencia empírica me animo a decir, de 3.000 años de historia, que cuando emitimos mucho se genera inflación. Que eso es lo que le podemos criticar al gobierno anterior. ¿Cómo pagaba ese gasto excesivo o esa diferencia entre el gasto y la recaudación? ¿Cómo la paga? Con emisión monetaria. ¿Era una variable? ¿Es válida? Sí, es una variable y es válida. ¿Cómo lo paga este gobierno? Hace algo similar. En lugar de emitir dinero, emite deuda. De una u otra forma tiene que cubrir ese costo que tiene en exceso de sus gastos. Hoy eso que antes se cubría por el lado heterodoxo, que vendría a ser la emisión monetaria, hoy se cubre de manera más ortodoxa con una esterilización monetaria, es decir, tratando de sacar todo el dinero, secando la plaza y dejando el dinero, dejando la plaza sin dinero para que los precios no corran. ¿Qué nos pasa con esto? Y nos va a generar recesión. La economía en este momento está empezando a crecer, pero nos da mucho trabajo crecer porque las tasas de interés están por las nubes. Con tasas de interés para poder retirar ese exceso de pesos del mercado que hoy tiene por el exceso de gasto público, está pagando tasas en LEVAC del 25-50%. Eso hace que la plaza se quede seca, se quede sin billetes y genere alguna recesión. Financieramente, yo conté algo en la nota pasada de Rafael Noticias, financieramente hay algún negocio para hacer, pero económicamente, en la economía de todos los días, de la calle, del comerciante, del prestador de servicios, le da trabajo poder llegar a rentabilidades del 25%, lo que genera algún inconvenientes en el comercio y en el servicio local, especialmente. Quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué explicación nos está faltando a los ciudadanos comunes con el tema de la inflación? Que hoy estaría rondando el 12%, si bien no dijiste recién, ¿no? El 12% actualmente. Vamos el primer semestre, sí. Por eso. Y, por ejemplo, una manteca, por decirte, un producto vamos a decir, de primera necesidad o muy habitual, digamos, en el consumo de los ciudadanos, aumentó desde comienzo de año a la fecha un 42%. ¿Qué nos está faltando para entender, digamos, la inflación, digamos, no parece ser tanta, pero muchas veces los productos que consumimos habitualmente
aumentan en porcentajes, digamos, muy superiores. ¿Qué Sí. explicación nos está faltando ahí para...? Sí, la pregunta está muy buena. Sí. En realidad, cuando yo doy el valor del 12%, doy un valor agregado, es decir, una suma y un promedio de toda la economía, de cómo se movió. Sectorialmente hay que ver cada producto, no podemos hablar solo de la manteca. Bien, bien. Tenemos que hablar, si hablamos de manteca, tenemos que hablar de la lechería, que es el tema que a mí me gustaría que traten los políticos hoy, que hablemos de lechería, que hablemos de la parte fiscal de la economía, que no hablemos tanto de la parte monetaria, que esa es la cura de la inflación, todos lo sabemos y sabemos el mal que trae. Cuando digo que todos lo sabemos es porque tenemos evidencia de más de 2000 años de historia, yo me animo a decir 3000, algún emperador romano empezó a emitir monedas de oro de menor calidad y con eso generó inflación. ¿Se recuerdan lo que es una moneda de oro? Hoy con el dinero fiduciario nos olvidamos un poquito, pero la moneda de oro tiene valor por sí misma. Entonces yo podría cambiar una moneda de oro por un bien de su mismo valor. Pero como a veces el oro no sabemos si tiene la pureza que tiene, el emperador le ponía el sello. Al ponerle el sello aseguraba el valor que tenía la moneda en sí. Ya 3000 años atrás, algún emperador se avivó de esto, le bajó un poquito el grosor de la moneda y empezó a hacerla circular. ¿Qué ocurrió con eso? Generó inflación. Sin ninguna duda, la gente se da cuenta enseguida, el mercado descubre esas cosas y levanta los precios. No puedo hablar solo de la manteca, tengo que hablar de la economía en general. Me encanta que el gobierno haya dejado de emitir, porque es una manera de frenar la inflación nos hace daño a todos. Ahora, me gustaría también que en este momento se pongan a trabajar sobre una matriz fiscal diferente. Me interesaría que el debate se apresure, el debate impositivo se apresure para evitar esos inconvenientes que tenemos ahora en algunos sectores y que solo sean producto de inundaciones, solo sean productos de reestructuraciones en algunas fábricas que tenemos de lácteas, sin entrar en ese tema. Lo mismo puede ocurrir también con la leche y con la ganadería. La matriz alimentaria argentina, el consumo de leche ha bajado producto de la suba de precios, pero no bajó el consumo de carne. El consumo de carne llega a 125 kilos por habitante. Es un montón. Ningún país del mundo consume. Cuando hablo de carne, hablo de todas, ¿no? Lo que pasa es que la carne, dentro de lo que está cara, sigue, para la economía familiar, sigue siendo lo más rentable, ¿no? Porque, bueno, estiran más comida con poquito. Sería interesante ver de cambiar algunos impuestos sobre algunos productos básicos para que esa demanda de carne se pueda seguir manteniendo. Por ejemplo, el 21% del IVA, maíz? ¿por qué no se cambia? Bueno, eso es lo que hay que empezar a discutir. Yo quiero que discutamos cosas importantes, quiero que vayamos a discutir rutas, caminos, inundaciones. Nosotros no podemos desde Rafaela dejar de ver que tenemos rutas como la 34, que yo estaba viniendo por la 34 cuando venía para acá, que están cargadas de camiones, cuando podemos sacarlo por los puertos a una velocidad mayor, con muchísimo menor precio. Hoy sacar un camión de soja desde Rafaela hacia el puerto cuesta un 15% del valor del producto. Un 15% es un montón. Y encima le metemos una suba de los combustibles en estos días, que ese valor del 15% lo tengo sacado de hace unos días atrás. Tengo que ver cómo va a impactar ahora, o sea que va a ser más todavía. Imagínense las economías cuando nos vamos hacia el norte, cómo van a sufrir un poco más. Tenemos que trabajar sobre cambiar la productividad de nuestra región. Rápido, ¿cuál es el análisis que haces en relación a esto que decía algo Marcelo sobre Rafaela como una de las ciudades más caras del país? Bueno, a mí, en alguna oportunidad yo le pregunté a mi grupo de amigos cómo cobraban ellos, donde tengo amigos que son carpinteros, otros que fabrican aberturas. Le pregunté a ellos cómo cobran al cliente, si llevan una matriz de costos. No la llevan. La respuesta de muchos de ellos fue en función a dónde me están encargando el trabajo. Esto es empírico, es rafaelino, es nuestro. ¿Por qué cobramos determinado precio? Porque se está pagando. También es oferta y demanda. Ahora, sería interesante ver, sobre todo también para el caso de la manteca, ver cómo podemos trabajar sobre esos precios para que se cobren iguales en distintos lugares del país. En beneficio de Rafaela, por supuesto. Sí, vos sabés que en Rafaela, una familia tipo, estamos hablando un matrimonio y un hogar que debe ser con 3 hijos, canasta básica total, ¿sí? Bienes y servicios, 21.000 pesos. Muy arriba del salario básico, muy por arriba. Se hace esto es local, trabajoso en Rafaela tener esos valores. Es fuertísimo, es donde tenemos que ir a trabajar. Para eso estamos las personas, para eso estamos los individuos.
y ni hablar quienes militan en política, no es mi caso, pero ni hablar los que militan en política, en eso tienen que estar. Yo lo escuchaba recién a Agustín decir que es el momento a lo mejor de que el gobierno pague el precio. Yo digo, no, el gobierno somos todos. Si paga el precio del gobierno, lo pagamos entre todos. Hay que tener mucha precaución con esas apreciaciones. No hay una dicotomía, no hay diferencia entre el gobierno y el pueblo. Somos los mismos. Sí, a lo mejor lo que él quiso decir, a lo mejor tratando de interpretarlo, es que se vote diferente. Bueno, eso sí puede ser. Pero no decimos nunca que le vaya mal al gobierno que está, especialmente los que trabajamos en economía, tenemos cierta precaución de eso y tratamos de ser siempre, ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque no podemos ser quienes lleven las malas noticias a la gente, tenemos que ser quienes demos un manto de ayuda a la gente y un salvavidas a ellos. Guillermo, te agradecemos por habernos acompañado este ratito para empezar a introducirnos y a entender un poco lo que es la economía. Seguramente, si es que nos permitiste, vamos a invitar más seguido o que vengas una vez cada 15 días o una vez por mes para explicarnos este proceso. Lo cierto es que tenemos, y nos quedamos cortos de tiempo, hablar de cartelización, de muchas de estas cuestiones que se dan en nuestro país y que va repercutiendo continuamente en el bolsillo del trabajador, ¿no? Más allá de las decisiones económicas que tomen nuestros gobernantes. Les agradezco mucho, les deseo buena salud financiera a todos y seguramente en alguna otra salida trataremos de hablar un poco más de qué hacer con el dinero, cómo invertirlo, cómo protegernos de la inflación y encontrar algunas variables para hacer nuestros ingresos más rentables. Guillermo, muchísimas gracias por venir.